Hola amigos, mi nombre es Maylin Martínez y hoy vamos a hacer un ejercicio de vistas auxiliares. Lo primero que vamos a hacer es numerar los vértices de nuestro ejercicio y vamos a escoger un orden para comenzar a enumerarlo. Lo que yo les sugiero es que dejen un espacio para escribir las siguientes caras y las hagan en orden pues hacia la derecha, así como les estoy mostrando acá. Entonces vamos a irnos guiando para enumerar los vértices viendo la vista de techo y la vista de frente. En el ejercicio anterior lo que hicimos fue que teniendo ya la imagen en isométrico, la enumerábamos y luego la pasábamos a la vista de techo y a la vista de frente. En este caso yo quiero que vean que con solo dos vistas, con la de techo y con la de frente, podríamos sacar la enumeración de los vértices. Entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio de esta manera. No es tampoco complicado, pero sí es de observar muy bien cómo podría estar esa figura en isométrico y irla enumerando. Y luego que ya tenemos los vértices completos, los vamos a pasar a nuestra vista de techo. En todo caso, si no logran de pronto entender aún cómo saco estas vistas, cómo saco esta numeración sin tener un isométrico, ahorita en unos minutitos voy a dibujarles el isométrico para que no estemos tan perdidos. Y pues solamente lo hago de esta manera para que ustedes tengan conocimiento de que también se puede hacer así. Y esto es muy importante lo que estoy haciendo, hacer la alineación entre las dos vistas de los puntos. Y esa alineación siempre tiene que ser perpendicular al eje que vamos a trabajar. Entonces, este es el eje que vamos a trabajar y vamos a trasladar estas líneas perpendicularmente a ese eje. Entonces, cada punto lo vamos a pasar. Ubicamos nuestras escuadras y vamos bajando lentamente con nuestra otra regla, y el punto que vayamos encontrando, o sea, todas las esquinas que tenga nuestra vista, la vamos a trasladar perpendicular al eje. Todas las esquinas. Tratemos de hacer trazos suaves porque estas líneas son de construcción. Bueno, cuando ya tenemos estas líneas, ahora vamos a hacer los puntos. Tenemos que pasar todos los puntos que acabamos de sacar. Es muy importante porque así nos va a salir nuestra figura. Entonces, bueno, para tomar estas distancias utilizamos nuestro compás y vamos a tomar las medidas de dos vistas atrás, o sea, de la vista adyacente, para tomar las medidas y se colocan desde el eje. Entonces, por ejemplo, vamos a ir en orden, vamos con el 2, desde el eje hasta el punto. Y vemos que es esa misma distancia. Entonces es el 2, nos vamos por la línea del 2 y desde el eje tomamos la distancia y marcamos ahí. Ese punto se llama 2. Ahora vamos con el número 3. Como vemos tiene la misma distancia. Nos vamos por esa línea y ahí encontramos el 3. Entonces lo mismo, vamos al eje, marcamos la distancia y ese sería el punto 3. Vamos en orden, con eso no se nos pierden los puntos. Ahora el 4, afortunadamente tiene esa distancia, entonces aprovechamos esa línea por la que va el 4 y marcamos. Ese sería el punto 4. Ahora el punto 5. Acá para este caso específico coincidió de que las medidas son iguales, por ejemplo para esos 4 puntos. Entonces nos vamos por la línea del 5 y a partir del eje marcamos y ese sería el punto 5. Para el 6, exactamente lo mismo, nos ubicamos en el eje, tiene que ser perpendicular esa línea como de conexión entre las dos vistas, y desde el eje tomamos la distancia, nos vamos por el camino 7, desde el eje y sobre esa misma línea de 7 marcamos el punto. Ahora, sobre el 8 lo mismo, nos vamos por la línea del 8 a partir del eje y marcamos el 8. Mientras más vayamos haciendo este ejercicio nos vamos dando cuenta que no es complicado. El compás es una ayuda
muy grande a la hora de hacer esto porque nos facilita a la hora de estar midiendo y pasando la medida. Bueno, ahí ya vamos en la medida de la numeración 10. Ahora vamos con el 11 y también da la casualidad que es la misma distancia. Entonces nos vamos por la línea hasta que encontramos el 11 y pasamos sobre la línea del 11, ahora la del 12. Nos vamos por la línea del 12, de nuevo, ahora el 13. Abrimos un poquito más mi compás de 2,000 pesos. Nos vamos por la línea del 13. Ahí, y bajamos hasta que encontremos el punto 13 en la otra vista y nos vamos por esa línea que trazamos perpendicular al eje. Reitero que es muy importante que estas líneas estén perpendiculares al eje, o si no nuestra vista no va a salir correctamente. Y vamos de nuevo con la numeración 15 y por último el 16, que coincide con la misma distancia, y marcamos el 16. Ahora lo que vamos a proceder a hacer acá es unir todos nuestros puntos teniendo en cuenta cuáles se unen y cuáles no, y al final vamos a hacer como ¿cómo se llama eso? Vamos a decir cuáles líneas son visibles y cuáles no son visibles para ver la ubicación del sólido. Entonces acá inicialmente voy a tratar de unir, pero ahorita les voy a explicar más específicamente cómo es que vamos a unir. Vamos a tener una estrategia y una técnica para unir todo esto y que no se nos haga complicado. Acá lo que estoy haciendo es borrar un poco los puntos porque los hice un poquito fuertes y de pronto se ve vasto a la hora de unir nuestras líneas, pero no hay que borrarlos, o sea, ahí fue porque los dibujé muy fuerte. También hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo sinceramente que cuando hagan estas líneas, las líneas de construcción, las que les dije que van perpendicular al eje, las dibujen muy suavecito, cosa de que ustedes puedan ver cuál es la línea, pero no que se vea como de la misma intensidad de la que está la figura, o si no se nos va a perder por completo la plancha. Entonces, bueno, ahorita les explico bien en la siguiente vista cómo vamos a hacer. Y acá tengan en cuenta que la vista adyacente es la vista que está dos vistas hacia atrás de la que vamos a trabajar. Y esa vista nos sirve siempre para tomar la medida. Es decir, siempre vamos a tomar la vista anexa o adyacente. Ay, perdón, me confundí acá. En el video anterior yo les expliqué cuáles eran las anexas y cuál es la adyacente. La adyacente es la que está inmediatamente anterior y la anexa es la que está dos vistas atrás. Entonces siempre hay que tomar la vista de las anexas. Las distancias se toman de las anexas. Y acá voy a tratar de dibujar más o menos el sólido para que ustedes puedan verlo. Y en dado caso, si se perdieron un poco en la numeración, acá puedan verlo claramente. Entonces esta sería nuestra vista de frente, esta sería nuestra vista de techo y vamos a enumerar en orden como les expliqué en el video anterior. Se los dejo aquí arriba para que ustedes lo vean en una nota. Y bueno, ahí enumeramos en orden la cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la cara de atrás 13, 14, 15 y la que se une por allá atrás de la base de nuestro sólido sería el 16. Listo, ahí están todos nuestros vértices y así fue como yo enumeré la vista de techo y la vista de frente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de unir las caras que sí se unen. Por ejemplo, ahí vemos que 6 y 10 no se unen, por lo tanto no va a haber una línea de unión entre 6 y 10. Pero bueno, entre 5 y 6 sí hay unión. Ahora, entre 9 y 10 también hay unión. Vemos que es una de las aristas de nuestro sólido. Ahora, entre 6 y 10 reitero que no se une. Entre 14 y 6 tampoco hay unión y entre 14 y 2 tampoco lo hay, por lo cual no hacemos una línea entre esas dos.
Seguimos analizando. Bueno, acá quiero que se den cuenta que, por ejemplo, dependiendo del sólido, vamos a ir mirando las aristas que sí se unen y así vamos a ir conectando nuestro sólido de la manera más lógica posible. Felicito mucho a los chicos que de pronto a priori, sin haberles dibujado el isométrico, pudieron identificar más o menos qué figura era con la vista de techo y de frente. Eso se va desarrollando con el tiempo, pero bueno, sin embargo vamos a continuar acá uniendo los vértices y las aristas. Sin embargo, en la vista B, que voy a hacer ahorita a continuación, les voy a explicar otra técnica que es más sencilla que esta para que ustedes no se pierdan. Este es realmente muy sencillo. Entonces acá les quiero dar un criterio y es que los puntos más cercanos al eje de proyección de la vista adyacente, o sea, de la vista que está inmediatamente enseguida, los puntos más cercanos a ese eje van a ser visibles en la vista que estamos dibujando. Recuerden siempre ese tip que les estamos dando. Bueno, de hecho es una regla que aparece en el libro de Leighton Wellman y es algunas claves que nos da para hallar la visibilidad en las vistas auxiliares. Entonces, sí, recuerden que siempre los puntos que estén más cerca al eje de referencia van a ser visibles. Al eje de referencia que está en medio de las dos vistas que estamos mirando, o sea, entre la que estamos trabajando y la inmediatamente anterior. Y bien, ahí ya cuando tenemos ya casi todas nuestras líneas, no se preocupen si no me entendieron acá en la vista A, porque en la vista B y en la vista C nos va a quedar muchísimo más claro cómo se va a sacar esta vista auxiliar. Este sólido lo vamos a rotar 3 veces. Como pueden ver, lo vamos a rotar en A, en B y finalmente en C. Entonces vamos a rotar este elemento de varias maneras para que ustedes vean claramente cómo se trabaja este tema de las vistas auxiliares. Ahora lo que voy a proceder a hacer es que a partir del eje AB voy a tratar de pasar los mismos puntos perpendiculares hacia la línea, hacia la vista de B. Entonces ahí vamos a tratar de aprender a ubicar bien nuestra escuadra. Y bueno, algo que es importante, que siempre verifiquemos que estén los 16 puntos en cada vista. Eso es de vital importancia. Entonces ahí ya estoy hallando que estas son perpendiculares. Ya las escuadras las tengo perpendiculares al eje. Y ahora lo que estoy haciendo es trasladar cada uno de los puntos que tenemos en este sólido. Entonces yo voy corriendo lentamente esta escuadra para que no se me vaya a pasar por alto ninguna de las líneas. Por ejemplo, las líneas que acabamos de pasar fueron la línea 2 y la línea 1. Ahora vamos a terminar de pasar las otras. Acá voy a pasar la línea 6. Ahora voy a pasar la línea 5. Y aquí ya hay que tener más cuidado porque hay líneas que están demasiado cerca y pueden parecer que son la misma. Entonces, por ejemplo, ahí la línea 3 está muy cerquita de la 5, pero no es la misma. Hay puntos que van a quedar sobre la misma línea, entonces no pasa nada, sencillamente se proyecta como la misma línea de largo. Acá sería el punto 4, la línea del punto 4. Ahí sería la del punto 11. 11 y 14, si se dieron cuenta que pasaban por la misma línea, entonces ahí no pasa nada.
Igual si por descuadre les llegaran a salir dos líneas, la de 11 y 14, también cuando ustedes pasen esos puntos, igual la figura les va a dar bien. Si pasan bien los puntos, solo les daría una inclinación por, por poquito, un poquito más diferente, pero o sea, en general va a ser la misma vista, entonces no hay problema, pero eso sí, tratemos de ser muy pulidos al trabajar eh, con estas vistas auxiliares. Y acá, ahora lo mismo, vamos a contar dos vistas hacia atrás y de ahí es de donde vamos a tomar las medidas. Entonces vamos a tratar de aprovechar los puntos que estén a esa misma distancia, por ejemplo el 3 y el 15. En este caso está el 4, el 5, el 9 y el 13. Entonces nos vamos por la línea del 4, luego por la línea del 5. Acá hay que estar muy concentrados o si no nos podemos equivocar fácilmente y tomar la distancia desde donde no es. Incluso a mí suele pasarme a veces cuando no estoy muy concentrada, entonces pilas con eso. Acá seguramente estaba haciendo una línea que se me olvidó. Sí, esa línea se me olvidó. Bueno, ya la corregimos y vamos a tomar las medidas desde dos vistas hacia atrás, es decir, desde la vista anexa, que sería la vista F. Para poner las medidas en la vista B, voy a tomarla desde la vista frontal. Y por ejemplo, para tomar las medidas de la vista A, tomé las de dos vistas hacia atrás, o sea, la vista de techo. Ahora seguimos colocando todas nuestras medidas, eso sí nos vamos guiando muy bien por las líneas que acabamos de seguir. Si se dan cuenta es como un caminito de líneas que debemos seguir dependiendo del punto que estemos trabajando y las medidas siempre se toman a partir del eje para que nos dé muy bien nuestra figura. Entonces bueno, ahí ya tenemos nuestros 16 puntos. Bien, ahora ¿cómo vamos a hacer para unir estos puntos? ¿En qué orden voy a unir yo estos puntos? Entonces, bueno, cuando nosotros ya más o menos tenemos nuestro isométrico, nos podemos guiar de él fácilmente. ¿Cómo? Pues vamos a hacer primero, vamos a unir los puntos, ¿sí? Y no vamos a decir todavía cuál es visible, cuál no es visible. Y obviamente primero tenemos que verificar que estén los 16 puntos en cada una de las vistas. Entonces vamos a unir por caras. Es decir, vamos a empezar con la cara 1, 2, 3, 4, 1. Vamos a cerrar esa cara en nuestra vista y vamos a hacer ese ejercicio. Entonces ahora vamos a ir en orden de caras. Entonces ahora las 5, 6, 7, 8. O sea, primero vamos a hacer todas las caras paralelas, ¿sí me entienden? Todas las caras de frente vamos a hacerlas así, las vamos a pasar. Entonces ahora serían las 5, 6, 7, 8. Acá solo estoy verificando y creo que se me olvidaron dos puntos. Hay que verificar eso siempre. No nos pueden faltar puntos en ninguna vista, si no va a quedar mal. Bueno, 5, 6, 7, 8. Ahora la otra cara paralela sería 9, 10, 11, 12, 9. Tratemos de no hacer muy fuertes estas caras porque como les digo, hasta ahora estamos armando el sólido y pues no sabemos cuál es visible y cuál no. Hasta ahora estamos haciendo como ese croquis de unión. Ahora hacemos la cara 13, 14, 15, 16, 13. La cerramos y ahora nos vamos a ir por el lateral derecho y vamos a unir esa cara 2, 6, 7, 11, 10, 14, 15, 3 y vuelve a cerrar en 2. Y listo, cuando ya tenemos esa cara, ahora vamos con la que está atrás. Como les digo, vamos a trabajarlas por caras paralelas, que sería la cara 1, 5, 8, 12, 9. 1, 5, 8, 9. 8, 12, 9, perdón. Y luego 13, luego con 16. Luego con 16 y finalmente volvemos con 4 y cierra en 1.
Entonces ahí tratamos de, o sea, de sí dibujar el croquis, pero tampoco hacerlo tan fuerte, porque como les digo, todavía no sabemos cuál parte de ese sólido es el que estamos viendo y cuál es el que está por detrás. Entonces, bueno, ahí ya completamos y ahora hacemos las de techo. Miramos entonces la cara 1, 5, 6, 2, 1. Entonces miramos de que sí esté encerrada y hacemos también 9, 13, 14, 16, 9. Hacemos esa otra cara. Y pues ahí ya vemos que ya más o menos el sólido ya tiene forma, ya está completo. Y ahora vamos a empezar a ver la visibilidad. Para ver la visibilidad es lo que les digo, los puntos más cercanos al eje que está entre las dos vistas va a ser el visible. En este caso el punto más cercano es el 14. ¿Qué nos quiere decir? Que ese punto 14 va a ser visible. Y les recuerdo, el contorno de una figura siempre es visible. Es decir que todo lo que esté por el borde va a ser visible. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la ubicación del sólido? Pues ahí vemos que, por ejemplo, la línea 16 está cerca del eje y ya más o menos podemos identificar que entonces si va a subir, si la línea 16 es visible, quiere decir que de 16 a 14 es visible en esa esquina. Y ahí vemos claramente que pues ya ahí se puede ver la visibilidad. Sin embargo, para los que no me han entendido, en la vista C vamos a explicar también otra vez para que nos quede todavía más claro. Entonces lo mismo, ponemos nuestra escuadra en la misma dirección y manejamos escuadras y trazamos nuestras líneas perpendiculares al eje, que no se nos quede ninguna línea por fuera. Hay unas que quedan muy juntitas, pero no importa, todas las dibujamos. También que queden suaves, que no se vayan a ver bastas en nuestra vista. Y listo, ahora lo mismo, vamos a empezar a tomar las medidas y acá les digo que una vista anexa es de la que podemos tomar medidas. Entonces, para el caso de C, yo podría tomar las medidas desde la... No se toma desde la anterior, sino desde la que está 2 veces atrás. Se los reitero. Entonces, para tomar las medidas de C, las puedo tomar desde la vista A o desde la vista de techo, porque sería el mismo caso. Pero yo las voy a tomar desde A. Entonces comenzamos en orden, el punto 1, el punto 2, el punto 3, ya saben que nos vamos por la misma línea de acción y vamos a tener acá muchísimo cuidado de que estemos trabajando en la misma línea, porque no es ponerla en cualquier lado, sino en la línea que estamos trabajando, en el punto 3. Es decir, tenemos que conectar el punto 3 en las dos vistas. Entonces esa es la distancia de 3. Nos vamos por esa misma línea con mucha concentración y mucho cuidado y llegamos al otro punto 3 y ahí seguimos el camino de ese 3 y cuando llegamos al eje ahí ponemos la punta del compás y el lápiz nos va a marcar el extremo donde va el punto 3. Espero que me estén entendiendo. Bueno, ahora hacemos lo mismo pero ahora con el punto 4. Entonces a partir del eje con la línea, esa medida yo la tomo desde la línea perpendicular al eje hasta el punto, no es desde cualquier parte del eje. Y bueno, nos vamos por la línea de 4, nos vamos por la línea del 4 y donde encontramos ese 4 ahí y seguimos el camino de 4, paramos en el eje, clavamos la punta y con el lápiz vamos a marcar sobre la línea 4 dónde es que va ese punto. Entonces ahí sería nuestro punto 4. Ahora hacemos lo mismo con el punto 5.
con el punto 6, punto 7, punto 8, nueve y 10. Recuerden que son 16 puntos por cada vista, no nos pueden salir más de 16 ni menos de 16. Porque pues es el número de vértices que tiene nuestro sólido. Y finalmente el 16, listo. Cuando ya tenemos eso, entonces ahora volvemos a hacer el mismo ejercicio. Entonces vamos a unir por caras. Primero la cara 1, 2, 3, 4. La vamos a unir. Luego vamos a unir la cara 5, 6, 7, 8, 5. Y ahí ya más o menos debemos darnos una idea de cómo está ubicado. Luego la cara 13, 13, 14, 15, 16, 13 y vamos otra vez en el mismo orden de ahorita por la cara lateral derecha, entonces 2, 6, 7, 11, 10, 14, 15, 3 y 2. Cerramos esa cara y nos vamos con la que está atrás, o sea con la lateral izquierda que sería 1, 5, 8, 12, 9, 13, 16, 4 y cierran 1. Y ahí ya tenemos bien nuestra figura. Y ya cuando le vemos la forma, recuerden que la unión de líneas visibles para todo el contorno siempre va a ser visible. El contorno siempre es visible. Entonces marcamos fuerte el contorno y aquí vemos que el punto más cercano a nuestro eje BC es el punto 16. Por lo tanto, el punto 16 va a ser visible. Y ahora lo que tenemos que rectificar, la manera en la que yo lo hago es, por ejemplo, verificar cuáles son las aristas unidas al punto 1. Entonces, por ejemplo, 1 se une con 5, con 2 y con 4. Entonces voy a marcar, voy a ver, digamos, cuál es la parte que está visible y cuál es la que no. En este caso, 15 también está visible, 16 está visible. De 16 a 3 está visible, de 16 a 4 también. Y listo, más o menos así quedaría la visibilidad. Ya cuando uno ve la esquina de un sólido, ya puede ver el resto de cuál está por detrás y cuál está por delante. Entonces espero que les sea de ayuda este video. Si tienen dudas me pueden escribir en los comentarios y vamos a estar haciendo más ejercicios de estos para que todos podamos entender. Entonces gracias por ver este video y espero que les sea de gran ayuda. ¡Chao!